y de entrega de tareas y también de revisión de trabajos finales conmigo, no con las otras profesoras. Bueno, entonces comparto. Ya ahí yo les envié el PDF. También ya lo subí a la plataforma. Las preguntas de indagación, esperen un momento, yo me quito un momento, me desconecto la cámara porque no me gusta ahí cuando me empiezo a ver cómo lo que les dije la vez pasada, salida de por allá, de Marte o de Plutón. Me empezó a ver, es como un fantasma. Bueno, las preguntas de indagación serían, ¿por qué la oxidación espontánea del hierro es un deterioro oxidante del clima? Este es uno de los capítulos que está ahí en la chan. Es que lo saqué de la página 771, no sé si ahorita cuando miremos la gráfica está la página. ¿Será que a mayor concentración de iones hidrógeno hay desplazamiento de otros iones presentes en los compuestos del suelo? Por ejemplo, iones metálicos. Ya comprobamos que con el aluminio, y ustedes lo trabajaron, y esto se cumplía para los iones de aluminio, que ya lo explicaron muy bien la vez pasada el trabajo de Iván y Ellen, ¿cierto? Y también ay Dios, que los nombres de ustedes se me han complicado. Bueno, se me olvidó. Aquí es no olvidar, bueno, aquí está la caricatura acostumbrada, dice departamento de entropía y miren ese desorden que hay. El pobre está todo desesperado porque si no, lo que está en abandono entra en estado de entropía, si no tiene una energía externa. No olvidar que estamos trabajando con sistemas abiertos, esto sí es muy importante tenerlo en cuenta. Entre las conclusiones que ya logré decantar está el aluminio es uno de los metales, que es la conclusión a la que ustedes llegaron con el trabajo sobre el pH y la liberación de aluminio. Sí, sí, señora, ¿quién me va a hablar? Las escucho. Le habla Maribel, disculpe que le interrumpa. Usted está presentando, es que no logro ver. Pues o soy yo, no sé. Aquí dice dejar de compartir. Yo lo estoy compartiendo. Espera y verá, les mando un pantallazo porque... ahorita estamos viendo la pantalla que tiene los pictogramas naranjas, profesor. Sí, entonces sí. El aluminio, de pronto es allá, Maribel. El aluminio es uno de los metales que se vuelve más soluble y disponible en suelos ácidos a medida que el pH disminuye. Los minerales de aluminio se descomponen y liberan iones de aluminio en el suelo. Esto puede tener efectos negativos en las plantas. Dicho proceso ha sido clasificado como reversible. Aquí lo puse con un asterisco, ¿no? Porque está la partecita en donde, pues, si ustedes, eso fue ya el aporte básico de ustedes, el trabajo que hace referencia a eso, ustedes lo clasificaron como reversible. De pronto, pues la profesora que les vaya a valorar esa parte en química va a profundizarles aquí, entonces ahí tienen que agrandar esa parte, no para mí, sino profundizar esa parte para la próxima profesora, porque tienen que demostrar que es reversible y hacer sus respectivas reacciones. Pero eso ya sería en el trabajo, conmigo ya después solo la presentación. La siguiente conclusión sería, la rapidez de la reacción es un factor relevante para que ocurra de manera irreversible. Además, si el avance de la reacción hacia la derecha, por ejemplo, la oxidación del hierro se desplaza hacia la derecha, será espontánea, por ende, hacia la izquierda no será factible o no es factible, ¿sí? La rapidez, este es un tema con el que es duro meterse. Esto es cinética química. Recuerden que eso es uno de los monstruos ahí en química. Pero básicamente es la rapidez la que hace que la reacción no se pueda devolver. Si ocurre demasiado rápido,
cuando nos hablamos de los equilibrios dinámicos, por ejemplo, ocurren lentos, o de reacciones reversibles, o cuando se hacen los estudios en reacciones en equilibrio, son reacciones que ocurren de manera lenta y por eso son controlables. Si no, pues no se puede controlar y definitivamente se desplaza completamente hacia la izquierda. Otra conclusión, hacia la derecha, perdón. La entropía mide el grado de desorden de la energía en un sistema, es decir, energía menos capaz de hacer trabajo. Yo lo quise definir así. Yo sé que tiene otras definiciones y yo sé que a nivel de ingeniería lo podrían estar definiendo de otra forma. Por ejemplo, me he dado cuenta que Eldens tiene ahí una fortaleza, yo no sé, él debe ser ingeniero, ¿cierto? Por ahí ya está conectado. Él tiene una fortaleza en matemáticas, alcancé como a percibir eso. Bueno, y ahorita aclaramos lo del signo que yo no tenía claro el martes. Entonces, todo lo que en términos más parroquianos, digamos, el calor no estaría haciendo trabajo. Sí, es más, nosotros como máquina también, que como funcionamos como máquinas, si estamos trotando, si estamos haciendo algún trabajo, desprendemos calor y ese calor prácticamente se pierde, no está haciendo un trabajo útil. Al contrario de la energía libre de Gibbs, la cual es energía útil, es decir, realiza trabajo. En el caso de las celdas electroquímicas es la llamada FEM, que es la que produce la potencia o el voltaje, el trabajo eléctrico. Como en el caso de delta Y, energía libre de Gibbs, podemos utilizar FEM para predecir el alcance de una reacción redox, es decir, si sea espontánea o no se da. Un E positivo significa que la reacción redox favorecerá la formación de productos en el equilibrio. Cuanto más positivo es E, mayor será la tendencia a sufrir reducción. Ahí fue donde yo los confundí un poquito cuando estábamos revisando la tarea de Eldens, porque para la FEM sí es positivo, pero en el caso de delta Y, como él lo había colocado ahí, él había colocado que era negativo, es decir, que era menor que 0. Ahí fue donde ocurrió la confusión. Y efectivamente sí, porque es directamente proporcional a entalpía. Y la entalpía pues es negativa para reacciones exotérmicas, y las reacciones exotérmicas normalmente son espontáneas, pero uno no puede hacer tampoco la generalización ahí, porque después ahí también depende de algo de entropía, pero en general sí, para delta de Y, no estoy hablando de delta de H, para delta de Y sí es correcto, queda negativo cuando la reacción es espontánea. Otra cosa que debemos tener en mente es que no estamos trabajando o analizando delta de Y o delta de X o entropía en sistemas físicos como cambios gaseosos o cambios de estado. Estamos lo viendo es a nivel intramolecular, donde aumenta la complejidad y si se dan cuenta, la energía también aumenta. Para romper un enlace OH se necesitan 930 kilojulios, traje este dato para hacer la comparación, y para hacer un cambio de estado en el agua, por ejemplo, para vaporizar un mol de agua, se necesitan 41 kilojulios. La complejidad aumenta acá. Porque normalmente cuando a uno le explican termodinámica, siempre lo hacen la referencia a cambios físicos y ahí queda. Por eso es que me gusta el tema de redox, porque con tema de redox podemos avanzar en química. Y a los estudiantes les gusta más por esa parte, porque es fácil hacer una celdita, por ejemplo, la celdita asada de limón. O bueno, con tantas cosas que se pueden hacer celdas, que ese día también, perdón un momento, ustedes ya están dando el acceso, ¿cierto? Es muy fácil enfrentar dos cátodos, como vieron en el simulador, y generar corriente eléctrica.
Es más, si no se genera mucha corriente, se pueden agregar algunos agentes oxidantes, se puede agregar permanganato, En mi época, y cuando empecé a trabajar este tema, que es que cuando yo hice la licenciatura, yo hice la monografía en principios físico-químicos aplicados a celdas electroquímicas. Pero eso yo lo había olvidado, yo casi no lo tomaba porque nosotros nos olvidamos normalmente de este tema, pero cuando uno lo articula con pensamiento sistémico y se da cuenta que a los estudiantes hay que darles estos principios. Es más, yo también caigo ahí, yo traté como de hacerlos a un ladito porque es complejo y bueno, y uno, a veces se enreda, vea que yo me confundí con el signo en un momentico el martes. Pero de alguna manera tenemos que llegar a ellos. Y la mejor manera es con estas celdas electroquímicas. Bueno, entonces, ¿cuál es esa relación entre esa energía libre de Gibbs y el potencial de celda? La energía libre de Gibbs es un valor utilizado para calcular la cantidad máxima de trabajo reversible realizado en un sistema termodinámico mantenido a temperatura y presión constantes. Esto es lo que siempre uno ve y cuando lo analizan, por ejemplo, en cambios de estado en sistemas físicos. Se indica mediante el símbolo, bueno, G, y su cambio se resalta como delta de Y. En cambio, la energía libre estándar de un sistema, el cambio de energía libre estándar es cuando son condiciones estándar, se define como el trabajo máximo realizado de un sistema para una reacción redox que se produce dentro de una celda galvánica en condiciones estándar, todo el trabajo realizado se asocia con la transferencia de electrones del agente reductor al agente oxidante. Entonces, aquí sí ya podemos empezar a aterrizar toda esa termodinámica. Y definitivamente, pues el potencial de celda y la energía libre de Gibbs sí está relacionado con la espontaneidad de la reacción. Y por eso tomé varios pantallazos de los videos. No sé si alguien siguió insistiendo en la plataforma. Ojalá lo puedan seguir haciendo. Aquí yo tomé fue pantallazos para que me creyera, porque estos decían que no. Yo tengo en la tesis un mamotreto ahí, eso fue como en el 95, que en esa época no sé, tengo como, yo creo que ciento y pico de páginas, y aquí está resumido como en 3 videos. Bueno, entonces la energía libre de Gibbs está relacionada con la transformación en trabajo útil. Las condiciones estándar ya sabemos que son una atmósfera, aunque aquí dice 25 grados Celsius, pero aquí también hay como algo raro, porque cuando uno consulta en artículos científicos condiciones estándar, aparece 0 grados Celsius, es decir, 273 Kelvin. Esto perdón, Kelvin no es con grado. Esto es como más condiciones normales, pero bueno, ahí aparece como condición estándar. Aquí siempre pasa eso. La celda de Daniel, que es la más normalita, el zinc es el que se oxida, el cobre es el que se reduce. Como el zinc se está oxidando, los electrones entonces van ascendiendo por acá y van a producir ese trabajo útil que se va a representar en el voltaje y va a dar 1.10 voltios. En ese sentido, pues ya saben que esa energía libre de Gibbs va a ser igual al trabajo máximo realizado en la celda. Aquí está el link. Y aquí está la diferencia. Entonces aquí es donde aparece algo de los signos. Para convertir esa energía libre, averiguar esa energía libre de Gibbs en las celdas, teníamos que utilizar la constante de Faraday, que es la que dice que un mol de electrones transporta o produce 96.485 coulombs, y que eso tocaba multiplicarlo por 1,10, que sería el voltaje de la celda. Aquí entonces estaba el menos por más y daba menos en la energía libre de Gibbs. Y eso era lo que tenía él en la tarea. Y cuando no era espontánea, entonces sí aparecía, al multiplicar aquí el menos por menos, nos daba más. Entonces estaba muy bien, sí está conectado por ahí.
Y aquí entonces estábamos enfrentando, en la que no es espontánea, estábamos enfrentando níquel y manganeso. Al enfrentar níquel y manganeso, es decir, donde estamos produciendo la oxidación del níquel y la reducción del manganeso, no ocurre de manera espontánea, y ahí nos tendríamos también que ir a mirar la tablita de la serie de actividad. En la tarea, entonces cogí una partecita de la tarea de Ricardo, de la tarea de Eldens, que fue el único que se puso a hacer esto. Por eso digo que le debe gustar. Fue el único que se puso a hacer ahí el análisis de delta de G. Ricardo, pues sí, también fue un trabajo ahí extra. Él colocó la reacción de ánodo y cátodo para cada uno de los metales enfrentados. Por eso digo que le sacó el jugo al simulador. Y por aquí también está la tarea de Ismaris, creo, que ella trabajó con el enlace que les mandé después. Ahí, pues ahí era un poco más fácil, porque el mismo simulador le decía a uno si era positivo o si era negativo. Entonces, pues ahí sí escucho, si él está conectado, entonces escucho ahí el aporte que él hizo de la energía libre de Gibbs, calcular la energía libre de Gibbs para cada celda. Entonces lo escucho. Hola, sí, bueno. Hola, Eldens. Bueno, la energía libre de Gibbs es el resultado, pues, de la ecuación de la constante de Faraday con el número de moles por el potencial de energía, pues, el potencial de... Pero fue el único, la energía electromotriz, que se puso a hacer todo el cálculo. Sí. Bueno, sí, yo entendí que esa era parte de la tarea, ¿no? ¿Y eso lo explica normalmente usted con los estudiantes, Eldens? A nivel, sí. ¿sí? Yo omito un poco la parte de química orgánica y le meto electroquímica. Y bueno, esa tal vez sea una de mis debilidades, pues que no, electroquímica no, o sea, doy electroquímica y doy menos química orgánica en el tercer trimestre. Pues le doy buenas Y, noticias, bueno, Eldens, porque ahí, no, espera un momento, le interrumpo. Lo que pasa es que, y malas noticias para el resto, lo que pasa es que electroquímica sí se está ya metiendo en el currículum, o se articula en el currículum de bachillerato internacional. Y si ellos van a presentar pruebas, por ejemplo, para una universidad del exterior o alguna prueba distinta, si les hacen, en los sets, si preguntan electroquímica. Entonces, desafortunadamente, nos toca trabajar electroquímica para los que no les guste. Y yo sé que yo soy consciente, yo también lo abandoné, lo he abandonado, pero sí nos toca meterlo nos toca a los estudiantes darles esa parte de electroquímica en 11, por ejemplo, como dice Elden, es preferible no ver esa parte de orgánica y sí trabajarlo. Si alcanzo el jueves si de pronto ya la última clase, les comparto el currículum de Canadá. Es más, ese currículum yo lo estaba trabajando del año 2010. Un momento, prendo la cámara. A mí me pasaban el currículum y me decían, tome, haga un curso de ciencias de acuerdo a las expectativas, ellos les llaman expectativas, y las metas de aprendizaje les llaman learning loink, algo así. Y en eso aparecía electroquímica para grado 12, eran como 2 unidades de redox. Es que yo creo que por acá lo tengo. Ya lo comparto un momento. Y aparecía redox enlazado con electroquímica. Entonces, imagínense el atraso de nosotros, porque ahí Colombia también entra. El atraso, yo creo que México sí ya lo está trabajando, y Chile, que ellos nos tienen ahí ventaja.
no lo ven y lo hacen a un ladito porque pues uno dice, no, esto está muy complejo, esto que lo van a entender. Sí, aquí lo tengo, ya lo comparto. Ahí yo creo que ya lo están viendo. Esa es una unidad para unidad 2 para grado 12. Me tocaba Profe, diseñar. no vemos la unidad. No se Ya, ve. Nos quedamos con las tareas. ya. Ah, estaban con la tarea. Es que las tareas estaban bonitas. A mí me gustaron. Bueno, entonces ahora sí lo deben estar viendo. Bueno, había que diseñar el laboratorio. La unidad 1 era de oxidación y de una, si se dan cuenta, de una lo enlazaban con Lesson Tube, que era celdas voltaicas. Y por aquí ya en Lesson 3 era baterías y Lesson 4 era celdas electrolíticas. Entonces, imagínense, esto es de bachillerato internacional. Y yo recuerdo que el año pasado, también cuando estaba haciendo las preguntas del IFES, yo le traté de hacer unas de estos temas, me las devolvieron. La señora me dijo, no, pero esto está, no, está desfasada. ¿Hace cuánto que no trabaja en bachillerato? No sé qué, sí sé cuántas. Es que no, eso no se ve a nivel de bachillerato aquí en Colombia. De pronto los colegios de élite sí lo tocan. Los colegios de bachillerato internacional sí lo alcanzan a ver. Es más, esos colegios normalmente van un año adelantado y en grado 11 se dedican a preparar la prueba de estado y alcanzan a ver estos temas. Entonces, pues ahí, para todos es un consejo ya empezar a trabajar esto, para subir también un poquito el nivel en eso. Y lo que dice él es verdad, es preferible sacrificar algo de química orgánica y ver electroquímica ligada a redox, precisamente porque uno puede ahí articular todo este tema de sistemas y de termodinámica. ¿Él nos iba a decir algo más? Bueno, lo importante es que la electroquímica, estudiarla, o sea, todo, incluir todo, ¿no? Desde las reacciones de ácido-reducción, explicarles el cátodo, el ánodo, qué ocurre en el cátodo, qué ocurre en el ánodo, el agente oxidante, el agente reductor. O sea, dedicarse el tiempo necesario para que sea entendido el flujo de electrones. También otra cosa es que cuando se alcanzan número de oxidaciones, hay número de oxidaciones que implican un cambio en el estado de agregación. Eso se llama expansión y eso ocurre, o sea, eso ocurre en la naturaleza, o sea, en fenómenos naturales. Un cambio en el estado de agregación, o sea, que un cambio en el número de oxidación también incluye también un cambio en el estado de agregación y eso ocasiona explosiones, o sea, cuando eso sucede, ocasiona explosiones y una serie de cosas, ¿no? Que también debemos revisar esos temas. Sí. Sí, yo, por ejemplo, en la reacción del permanganato, cuando reacciona con la glicerina, que también alguien ya lo había hecho en Feria de la Ciencia, la explosión ocurre es por eso. Sí, exacto, la explosión ocurre por eso, porque o sea, hay un cambio en el yodo, o sea, el permanganato y la glicerina, no hay un cambio en el estado de agregación por o sea, el número de oxidación que cambiara de sólido a gas, perdón, de sólido a gas, sí, ocurre eso. Y se llena de gas y expande y explota, ¿no? O sea, todo eso. Ah, ya, Elder. Pero la manera fácil de enlazarlo es con celditas de tipo experimental. Sí, Y pues como ya por hemos visto, supuesto, desde ahorita, parte experimental, sí. la parte experimental en electroquímica es muy rica, o sea, hay muchas experiencias, es muy rica y es muy buena, pues, o sea, es muy,
Es muy buena, ¿no? Toda esa parte. Ahorita les envío al correo dos archivos que encontré de electroquímica. A ver si lo logro compartir. Porque definitivamente si nosotros queremos trabajar pensamiento complejo y pensamiento sistémico, tenemos que trabajar los sistemas. A ver, creo que es esta, ya la... Tenemos que trabajar termodinámica. Eso sí, no hay pierde. Y lo que les decía, también por currículum. Ese día cuando yo le hice algunas preguntas para el ICFES con electroquímica, no, esa señora casi le da no, pero ¿cómo se le ocurre? Eso no se ve, es que, pero toca verlo. Hacia uno le cueste trabajo, porque yo entro ahí, yo lo tenía abandonado, pese a que hice la tesis de licenciatura en eso, y sufrí, porque en esa época yo trabajaba con dicromato de potasio, con ácido sulfúrico, y ensayaba cátodos cátodo de acero, cátodo de níquel, cátodo de varios metales y varias aleaciones. Y yo determinaba, bueno, yo y el grupo, no, el grupo de nosotros, yo, tengo que quitarme ese yo. Éramos 3 y lo que estábamos calculando era rendimiento eléctrico. Pero fue tan complicado que yo abandoné eso. Y reciclábamos las pilas. Este documento está bien completo, ahorita si quieren lo envío al correo, y está bien bonito porque aparecen las gráficas para cada celda. Aparece, por ejemplo, esta me gustó harto, y es para química de bachillerato, ahí lo tienen. Aparecen los componentes de las pilas comerciales. Por ejemplo, cuando estaba en esa época haciendo la tesis, nosotros abríamos las pilas, le sacábamos el grafito, le sacábamos el zinc, que es el primer recubrimiento, el siguiente era acero en esa época, después le colocaron papel. Y con este grafito y con este zinc también los usábamos para celdas experimentales. O sea, pueden reciclar pilas, y si se dieron cuenta hoy en la presentación, ahí coloqué un estudio a nivel de doctorado en donde están reciclando las pilas. Aquí está la otra pila, la alcalina. El grafito es reemplazado por acero, aunque a veces aquí también es reemplazado por cadmio. De pronto él se acuerda. Y las famosas de mercurio, las chiquiticas. Estas son las que son bien tóxicas. Bueno, y el reciclaje de esas pilas, ustedes ya saben que esto no va a la basura, ¿cierto? Esto también uno lo puede trabajar en un proyecto. Bueno, entonces aquí está con las reacciones balanceadas, que todo eso no se demora. Está también una batería normal de plomo, una batería de litio, la que se está volviendo famosa y por la que se supone que se va a dar una guerra por el litio. Quién sabe si será pura especulación. Celdas combustibles, fuerza electromotriz. Entonces aquí otra vez viene toda la explicación que ya ahí la resumí con la plataforma Job. Y está también la serie de actividad, creo que la sacan también de la Chan, sí, la sacan de la Chan. Es una de las más completas. Y es tan completa que aparece la reacción de reducción del flúor, porque esta nunca, en las series de actividades, casi nunca llega hasta el flúor, solamente aparecen en los metales, pero pues con esto se demuestra que el flúor es el máximo agente oxidante y que sufre una reducción espontánea. Y la reducción no es solo para neutralizarse, sino para ganar 2 electrones a favor. Bueno, entonces este documento está bien completo. Si quieren, les envío el documento. Ven a ver, lo cierro y lo mando aquí por el chat. Pero sí está bien bonito, ¿cierto? Sí, pero pasé bien completo. Ya con ese no tienen necesidad de buscar más, porque es que el otro que yo les mandé y que les compartí, a ver, ¿por dónde es que se agrega? ¿Por dónde es que se agrega aquí en el chat? Yo les compartí la clase pasada a otro, pero ese era como más formal y era un artículo científico.
A ver. Insertar vínculo, no, insertar tabla, insertar columna. No, por dónde inserto el archivo, entonces lo envío ahorita al correo, y lo envío con el otro también, otro que encontré ahí. Bueno, entonces vuelvo a la presentación. Ah, bueno, ¿y Elden nos iba a compartir algo más? No, profesora. Gracias, sí, muchas gracias, porque con eso también ahí pude corregir la confusión que tuve con los signos. Por eso es que a veces la gente no, lo estamos hablando con Isabel, a veces uno no graba la clase es porque puede cometer ese tipo de error y después entonces, ahí ya queda grabado. Pero ya qué puedo hacer, ya qué puedo hacer. No, poco a poco he podido superar el complejo pues, de admitir que uno se equivoca y que uno a veces tiene tantas cosas en la cabeza que en ese momento yo no me acordaba que el signo eran los dos signos negativos y que 2 negativos daba positivo. Me tocó ese día, profe, equivocarnos. De los errores Señora. que nos tocó ese día equivocarnos, porque yo también caí en la misma equivocación. ¿Sí? Ay, bueno. Uf, al menos ya somos dos. Cuando me puse a hacer la tarea, por eso me gustó tanto esa tarea, porque cuando me puse a hacerla, que me puse yo misma a hacer los cálculos, que me di cuenta de la tontería. No, imagínese. No, y lo que pasa es que es fácil, porque pues era menos por menos, y yo, ay. Sí. Pero bueno, ahí menos mal teníamos a él, es que sí cayó en cuenta. Gracias. Bueno, ¿a qué pasa con la estabilidad? La estabilidad pues siempre lo vamos a relacionar en ciencias con máxima estabilidad es mínima energía en el sistema, ¿cierto? Si digo algo que no es, él me corrige. O alguien que se dé cuenta. En el caso de un ácido, cuando se puede desprotonar para formar la base conjugada, es decir, el anión, si el anión producido es más estable, entonces el ácido es más fuerte. ¿Qué significa? Que aquí el anión, para este caso, que el ácido clorhídrico es más fuerte que estos dos, está indicando que la formación de este anión es más estable. Y tiene que ver con el tamaño. Bueno, por el contrario, el anión es inestable cuando el ácido es más débil. Por lo tanto, para determinar la acidez, esto es de Job, sí, es de Job, no es de Chang. Para determinar la acidez del compuesto se estudia la estabilidad de la base conjugada. Asimismo, el efecto del tamaño atómico puede explicar la acidez. Al comparar los ácidos formados a partir de elementos que pertenecen a la misma columna de la tabla periódica y comparar sus tamaños atómicos, se deduce que un elemento con un tamaño atómico más grande, recordemos que el cloro está bajito del flúor, el cloro sería más grande que el flúor es Z9, ¿cierto? Espérenme aquí un momento. Y el cloro es Z17. Ya estoy mirando aquí. Sí, Z17. Bueno, tampoco es que tenga tan... Recuerden que lo que uno no está usando, se olvida. Por eso fue que es electroquímica. Yo la usé mucho en la licenciatura y cuando alcancé a también hacer la especialización, eso fue en el 2003, lo usé. Después no lo volví a usar. Fueron que casi 20 años, sí, estamos en 2023. Entonces, claro, cuando uno lo va a volver a retomar, eso es un dolor de cabeza. Al comparar los ácidos formados a partir de los elementos que pertenecen a la misma columna de la tabla periódica, comparar sus tamaños atómicos, se deduce que un elemento con un tamaño atómico más grande puede estabilizar mejor una carga negativa distribuyéndola en un volumen de espacio más grande. Para sustentar esto, tendremos que acudir a ecuaciones
y a física. Entonces, es básicamente física y son campos eléctricos. Por lo tanto, estos compuestos corresponden al ácido más fuerte. Aquí está entonces la comparación cloro-flúor y cómo el cloro sería el ácido clorhídrico clasifica como fuerte y el flúor clasifica como débil. Aquí también aparece el ácido acético. Espero entonces con esa explicación cumplir algo pues, de estabilidad. ¿Y por qué lo estable? No sé ustedes si de pronto han explicado la estabilidad con isótopos, con un simulador que hay de estabilidad y abundancia. Lo que es estable abunda, ¿no? Lo que es estable existe. De pronto ustedes han trabajado, cuando yo he explicado esto, lo he explicado desde el punto de vista con los isótopos, es más fácil. De pronto, si alguien quiere compartir cómo explica este concepto de estabilidad. Estabilidad relacionado con energía mínima y con abundancia, o con existencia, mejor. Si alguien quiere participar. ¿Y por qué lo retomo? Porque otra vez es muy importante para explicar conceptos de sistemas y aterrizar eso allí también en termodinámica. Si lo han explicado con los isótopos, ¿lo quieren ver? Este es bonito. Esperen un momento, entonces comparto el simulador. Voy a buscarlo. A ver. Yo me he defendido con explicándolo con este simulador, con el de Bueno, vamos a ver si ya lo están viendo o no. Me devuelvo y dejo de compartir. Entonces, bueno, yo les digo los isótopos, bueno, el caso del hidrógeno sería la excepción, pero en el caso del helio, el isótopo más estable es el que minimiza su energía con la misma cantidad de neutrones y protones. Si nosotros le agregamos otro neutrón, prácticamente se vuelve inestable y la abundancia va a cero. O si le quitamos un neutrón, esta diferencia hace que sea inestable y ahí aparece una existencia o una abundancia en la naturaleza del 0,001%. El carbón es famoso, ¿no? Que el isótopo estable es el carbón 12, pero si nos vamos a carbono 13 o a carbono 14, que es el que deja el rastro allí en fósiles, la inestabilidad aumenta tanto y la abundancia prácticamente no aparece, es tan pequeña que no aparece. Con los isótopos, por ejemplo, del oxígeno, igual. La estabilidad siempre es sinónimo de abundancia o de existencia. Entonces, en la medida en que esté la misma cantidad de protones y neutrones, este simulador es bien bonito y no hay necesidad de acudir por allá a ecuaciones de la física, porque eso también lo justifica en la física. Pero con esto yo les digo, bueno, acuérdense en que lo estable minimiza energías y al minimizar esa energía prolonga la existencia. O sea, yo les coloco también el ejemplo del matrimonio, me sonrío, es porque pues se supone que los matrimonios muy estables, hay mínima energía y se mantienen en el tiempo, pero entonces pues yo les decía, bueno, si hay mínima energía, entonces ya no hay emoción ahí. Entonces ahí no se cumpliría mucho, pero sí es una buena manera de explicarles esto. ¿Sí? Ahí les mando el enlace que es así. No puedo compartir por el chat. Pero entonces sí, cuando yo les explicaba con el matrimonio, entonces ahí yo salía perdiendo porque decían, no, profe, pero entonces se supone que ya llevan mucho tiempo de casados. Nos vamos a completar 20 y pico. Yo soy de las que llegué hasta allá.
No, pero entonces eso ya no hay emoción ahí, ya no hay nada. Pero igual es estable y nos hemos mantenido en el tiempo. Bueno, entonces ahí vuelvo y comparto la clase. Eso en cuanto a estabilidad. Bueno, y también sucede entonces, ya que nos empezamos a hablar de metales pesados, esta semana teníamos que hablar de contaminantes en cadenas tróficas y también de metales pesados. Entonces ahí aparece la diferencia, por ejemplo, entre calcio o magnesio frente a la plata o frente a los metales de transición normalmente que clasifican como metales pesados. Y aquí también se cumple lo del tamaño. Entonces, miren, el ion plata tiene un radio iónico relativamente grande, lo que significa que es más grande que el ion sodio, por ejemplo, o que el ion magnesio, o que el ion calcio, pero estamos analizando esta reacción. Esta reacción también yo creo que la han trabajado harto con simuladores, ahorita si quieren lo miramos, pero ese creo que ya lo compartimos. Esta definitivamente se está desplazando completamente hacia la derecha. Ocurriría de manera espontánea y además no sería reversible. Mientras que este precipitado, que era lo que yo me refería con el trabajo del aluminio, tendrían que estar colocando las constantes también de productos de solubilidad o constantes de equilibrio para ese tipo de precipitado que clasificaron ustedes como reversible. Recuerden que esas constantes son muy pequeñitas porque es muy pequeña la concentración que se desplaza hacia la derecha. En el equilibrio prácticamente que favorece más la formación del carbonato de calcio, ¿cierto? Mientras que el precipitado de plata prácticamente ocurre y no lo podemos devolver. Debido al tamaño relativamente grande del ion plata, la atracción electrostática entre el ion plata y las moléculas de agua es menos efectiva en compensar la repulsión entre los iones de carga similar. Aquí juega el papel de las fuerzas intermoleculares ion-dipolo. Sí, yo obtengo ahí un video bonito, ya lo compartimos. Esto hace que los iones plata tendan a agruparse y a formar pequeñas partículas sólidas de cloruro de plata que precipitan finalmente. Todo esto, por ejemplo, en el caso del trabajo del aluminio, lo tendrían que estar colocando en sus trabajos. Todos esos análisis. Por otro lado, el ion sodio es más pequeño y su atracción electrostática, aquí sería una atracción ion-dipolo, ¿cierto? ¿Recuerdan las fuerzas intermoleculares? Sería ion-dipolo entre el sodio y la parte del agua, que sería la parte negativa, ¿cierto? Por el ladito del oxígeno. Esta sería ahí la atracción intermolecular. Son capaces de interactuar con las moléculas de agua de manera más eficiente, lo que permite que los iones sodio se disuelvan en una mayor cantidad y permanezcan dispersos en la solución, formando iones. Y esto también se cumpliría en parte, ahorita lo vamos a mirar con el ejemplo que yo coloqué, fue el cadmio. Entonces recordemos que los metales pesados más comunes y que se encuentran más presentes en la naturaleza serían plomo, níquel, cadmio, mercurio y el zinc. Ya los hemos trabajado, ustedes los tienen. Indira tiene plomo, que ya hicieron la presentación. Cadmio no lo tiene nadie, ¿cierto? Aquí estarían unos importantes porque cadmio, todos estos son componentes de baterías. Si me hacen el favor ahí admiten. Hoy no estoy tan estresada, es que el martes sí estaba más, terminé esa clase, mejor dicho, estresada por el tema de los accesos. Ya les estaba contando que fue que la reunión del martes yo la ligué con un grupo de trabajo
y al ligarla a ese grupo, la metí dentro de un grupo y cuando queda ahí, pues quedó sin ningún permiso, porque era un grupo de trabajo. Pero bueno, ya que hay que ver más ya quedó ahí porque para cambiarles el link y todo, no, ya nos queda solamente una clase. El plomo entonces sí lo están trabajando y también hace componente de baterías. Si se dan cuenta, casi todos estarían haciendo parte de baterías. Es que el tema de electroquímica, de pronto pienso, no tengo ahorita el argumento completo, pero pienso que esa es una de las causas que sea tan relevante en el currículo de bachillerato internacional, porque aparece en todo lado. Bueno, el cadmio también puede estar presente en suelos ácidos, puede ser más móvil. Esta relación del cadmio con aluminio también es interesante. Estarían comportando parecido. Puede ser más móvil y soluble, lo que aumenta su potencial de lixiviación, que fue lo que ya también trabajaron en el trabajo del aluminio, y contaminación de las aguas subterráneas, pero ¿qué lo hace tan diferente del magnesio? El radio atómico del cadmio es más grande, otra vez aquí estamos trabajando con tamaños que el magnesio, pero es importante tener en cuenta que el cadmio es un metal de transición y tiene una tendencia a mayor variedad de estados de oxidación, lo que también pasa con el manganeso. Por eso ahí el manganeso siempre presenta todas esas condiciones como inestables. ¿Se acuerdan? Y de ahí también depende esa reacción que ahorita nombramos también del permanganato de magnesio con la glicerina. Y todo lo que se trabaja con permanganato de magnesio tiende a ocurrir de manera rápida. Si uno quisiera profundizar, podría llegar a teoría del caos también por ahí. Pero ocurre muy rápido y puede generar esa explosión también, de lo que estaba hablando también Elvis. La mayor reactividad y variedad de estados de oxidación del cadmio, igualmente el cambio puede sustituir al zinc y al calcio en algunas enzimas y proteínas. Imagínense la complejidad, ya que tiene propiedades químicas similares. Sin embargo, cuando el cambio reemplaza a estos metales esenciales en las biomoléculas, puede afectar sus funciones y bueno, ya lo saben. Las diferencias en la estructura electrónica, las propiedades químicas y la capacidad de interacción con biomoléculas hace que el cadmio sea más propenso a ser tóxico que el magnesio, mientras que el magnesio es esencial para mantener funciones biológicas y se encuentra en concentraciones significativas en sistemas biológicos. El cadmio es un metal pesado que puede causar daños. Bueno, ya sabemos, el cadmio también clasifica ahí como cancerígeno. Aquí encontré esto bien bonito y no estaba en inglés. Es una investigación. Está publicada en una revista de Ecuador, pero es de Venezuela. Entonces están aproximándose a esas soluciones guiadas por pensamiento sistémico y complejo. Entonces ese artículo lo encontré esta mañana y me pareció bien bonito porque está articulando. Bueno, dice que por la situación actual que se vive se requiere de una adicional y una urgente atención por parte de las ciencias, ingenierías y tecnologías. Eso tiene también que ver con STEAM, con los famosos proyectos STEAM. Para control ambiental, climático, sanitario, por el bienestar para la vida en el planeta. En el área científica que concierne a este trabajo, la electroquímica energía SE involucra importantes contribuciones sobre esta temática y son muchas y variadas las nuevas contribuciones por realizar. En esta versión se presentan algunos estudios, unos terminados, algunos en marcha y otros por realizar, y es de resaltar la importancia actual del trabajo conjunto en los campos de la nanociencia, nanocatálisis y área científica. Es del 22. El esquema de conversión cíclica del agua en la figura muestra las posibilidades de una celda solar, celda fotoeléctrica, celda electrolítica, celda fotoelectroquímica, batería de almacenamiento de energía, celda de combustible y regeneración de agua. Ahí está el link, entonces espero que la consulten, ¿no? Para posibles proyectos con los estudiantes. Ahí uno podría
pues lo que les decía, podría uno estar trabajando algo, puede estar tocando en las celdas de limones, por ejemplo, encendiendo un LED, pues ya es algo. Y el reciclaje de baterías, ya sí es investigación de alto impacto, también encontré un artículo, aquí está el link, este estaba en inglés, ahí le hice la traducción rapidita, dice que nos están explicando cómo el reciclaje sería crucial para trabajar de manera sostenible. Dice que el reciclaje de la batería de iones de litio solo se han hecho avances recientemente. Los fabricantes de las baterías han dudado ante la preocupación de que los productos reciclados puedan ser de menor calidad. Entonces aquí en el artículo justifican, aunque por acá se aparecía una crítica al final, pero aquí sí están justificando que ese material reciclado podría estar funcionando hasta mejor que el que se extrae directamente en minería. Bueno, entonces aquí más adelante, ¿qué decían? Una nueva investigación en Joule, que es la revista donde está publicado, ha dado con lo que los expertos describen como un método de reciclaje más elegante que restaurar, más elegante, dice ahí sí, que restaurar el cátodo, el cristal cuidadosamente elaborado por el componente más caro en las baterías de iones del litio y la clave para suministrar. Bueno, de pronto ahí coloqué con el traductor y quedó, no lo alcancé a redactar mejor. Los investigadores descubrieron que las baterías que fabricaron con su nueva técnica de reciclaje de cátodo funcionan tan bien como las que tienen un cátodo hecho desde cero. De hecho, las baterías con cátodo reciclado duran más y se cargan más rápido. Era un argumento a favor. Un proceso muy similar, pero en lugar de descomponer completamente la batería en sus elementos químicos constituyentes, su técnica mantiene intacta parte de la composición crucial del cátodo antiguo. Después trituran la batería, eliminan físicamente las partes defectuosas como circuitos electrónicos y la carcasa de acero de la batería y reciclan por separado. Ahí estaban diciendo que era mejor el segundo reciclaje que el primero, que agregaban ácido y descomponían todo. Bueno, aquí explican que es posible que el material reciclado funcione mejor y está el link, no sé si estaba la cita, sí, acá estaba la cita. Aquí está toda la cita y aparece un esquema de cómo realizarían el proceso ahí completo del reciclaje. Pero sí me pareció bien interesante cómo uno lo puede incorporar o por ya tenerlo en mente para trabajarlo, al menos reciclando baterías sin carbón. Yo hacía eso, nosotros hacíamos eso en el trabajo de licenciatura, reciclábamos baterías que en esa época eran muy comunes, las baterías de sin carbón. Fue la primera que les mostré ahí también en el PDF. Bueno, el ciclo de vida de un producto. ¿Qué pasa con los ciclos de vida de un producto? En general son también conceptos de pensamiento complejo y de pensamiento sistémico. Se considera cómo los componentes interactúan y cómo su manejo puede afectar el sistema en general. ¿Cómo se pueden reintegrar los materiales en la cadena de suministro? Esto refleja el enfoque sistémico de considerar el ciclo de vida completo de un producto desde la extracción de materias primas hasta una eliminación adecuada. Hay interacción entre sus componentes. Las baterías, por ejemplo, están compuestas por diversos componentes, materiales como metales, ya lo vimos, químicos que están interconectados y trabajan juntos. Todo esto es sistémico. Las baterías constituyen sustancias tóxicas y materiales valiosos. Si no se manejan adecuadamente, pueden causar daños al medio ambiente, ya lo sabemos. Bueno, ya para darles tiempo a los que van a socializar, al final sí coloqué esta partecita, lo que les decía, eso es de la página 771 en la edición que yo tengo de la Chang. Lo pueden mirar ahí. Cómo, es que esto no le llega a uno tan fácil a la mente, cómo esa presencia... ¿Sí lo están viendo? El ciclo del oxígeno.
cómo el ciclo del oxígeno sí finalmente afecta Sí, todo, profesora. hasta nosotros en la respiración, y nosotros, cuando yo digo a los estudiantes, el chiste de que está oxidado no es un chiste, es verdad. Otra cosa es que uno trate de decir que no, pero sí se está oxidando y necesita hacer ejercicio al menos o consumir mejor alimentación, consumir antioxidantes para que alargar un poquito esa oxidación que se da de manera irreversible. Por eso es que esa oxidación sí llega a muerte. Y eso es una teoría bien interesante, pero bueno, por ahí no nos vamos a meter y ya me di cuenta que de pronto ahí uno es susceptible porque se mete con religión y con cosas de esas, entonces por eso ahí uno lo deja como a un ladito, pero si uno fuera lo suficientemente experto podría llevar hasta esa oxidación como muerte, lo podría llevar hasta reacción irreversible y de ahí llegar a teoría de caos. Bueno, entonces ahí ven cómo ese deterioro oxidante sí ocurre con ciclo de oxígeno. Y por acá hay un trabajo y un artículo, lo que pasa es que también estaba en inglés, no alcancé ahí a mirarlo y hacerle traducción rápida, de biorremediación de suelos de metales pesados. Si alguien sabe algo, lo escucho. Si alguien tiene algo de información de biorremediación en suelos de metales pesados. Pero ahí les dejo la información y de pronto lo pueden mirar. Y otra cosa, lo último que traía era esto. Y me gustó porque, y esta pregunta yo la hice hace como 10 años, ¿cómo se evalúa de manera tradicional tanta complejidad? Que no debería ser así, ¿no? Es algo que no deberíamos estar trabajando. Y el ejercicio que les traía es cómo podemos. Esta pregunta es demasiado normal, demasiado tradicional, no está evaluando directamente una habilidad científica, está solamente evaluando comprensión lectora. Entonces la tarea que yo les la última que les quería proponer en términos de didáctica es cómo ustedes pueden evaluar esa complejidad de sus proyectos, o si quieren coger esta tiene que ver con cómo se afectan los canales sodio-potasio por insecticidas. Quiero que hagan el ejercicio de cómo podrían evaluar esta complejidad de una manera no tradicional sin necesidad de acudir a un proyecto de aula. Sino cómo lo podrían valorar. Pues esta es una pregunta, unas posibles respuestas de selección múltiple completamente tradicionales que acuden a esta comprensión lectora. Pero ¿cómo lo podríamos manejar en habilidad científica? Si quieren partir de ese mismo texto que yo les tengo ahí, pueden partir de ese texto, o si no, desde sus proyectos. Y al menos hacer una preguntita, sería lo último que les pediría ahí, en términos de didáctica. Y estos son conclusiones de bachillerato internacional, de currículo de bachillerato internacional. El currículo de secundaria superior se enfoca en habilidades específicas, aquí entran las habilidades científicas, cómo las estaríamos desarrollando nosotros desde el aula. A medida que el conocimiento y las habilidades científicas de los estudiantes se desarrollan, ellos se van familiarizando con formas cada vez más sofisticadas y representaciones de esa información científica. Reconocer, interpretar y sobre todo producir representaciones de la información científica en formas que van desde informes escritos, orales, dibujos, gráficas, modelos físicos, simulaciones. Ahí los dejo pensando con esto, pero les repito la tarea. Pueden partir desde esta, era el ejemplo que yo les tenía, o desde sus trabajos, cómo elaborarían al menos una preguntita. No les estoy pidiendo ahí mucho. Ya con eso terminaríamos entonces la teoría de las clases. Solamente una preguntita de selección múltiple, en lo posible, donde ustedes puedan valorar una habilidad científica trabajando una complejidad. Sí, después ahí lo redactaré y lo subiré pero sería la última tarea, aparte de que pues en lo posible también traten de estudiar o leer ahí el capítulo de teoría atómica del mundo de Sofía.
Y ahí terminaríamos. Ya quedaban algunos grupos por presentar. Hoy sí pueden compartir, ya dejé de compartir. Hoy sí pueden compartir. Entonces los escucho. Faltaban varios. Sí, ya vamos a empezar, por favor. Ustedes en Panamá dicen profa, aquí uno dice es profe. Yo decía, ¿será que se están tomando del pelo? No, no. Pero ya lo entendí. Se puede apreciar, ¿no? Sí, ya ustedes son dueños ahí porque yo ya dejé de compartir. Bueno, en esta ocasión, nosotros, como grupo formado por el profesor Yehek del Aparicio, Yerelin Parchment y mi persona Alexander Camarena, tomamos en cuenta el ozono para estudiarlo en su ciclo biogeoquímico. Y en este caso tenemos la perspectiva del ozono como un amigo y a la vez como un enemigo. Ah, sí. Bueno, Alexander, en esta diapositiva que le estamos presentando, no sé si me escuchan bien, ¿me avisan? Sí, te escuchamos. Ok, disculpen que voy en el transporte público. Sí, Alexander, por favor. Ay, es que va viajando. Y allá también en las bucetas ponen vallenato. Sí, 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 sí. el flash out. Ok, bueno, ya veo que es algo común en Centroamérica. Bien, No, pero aquí con el Transmilenio ya no. Era antes. ya, profe, me puso nervioso. Ay, ay, ay. Bueno, mentira. En esta presentación, lo que nosotros comenzamos es con una pequeña lectura sobre los clorofluorocarbonos, cómo estos viajan y llegan siendo inofensivos en la troposfera y convirtiéndose en un enemigo en el ozono estratosférico. Esta lectura eh, quizás para algunos no sea importante, pero para otros sí, cuando ya comienzan a verla en cierto punto los abundantes productos que se utilizan o lo que se está realizando hasta el día de hoy, por ejemplo, con el protocolo de Montreal. Alexander, ¿me escucha, verdad? Sí. Sí, sí, lo escucho. Ajá, ¿puedes pasar? Ok, hemos escogido 3 preguntas con diferentes tipos de estrategia. Por ejemplo, la primera pregunta es de comparar y contrastar. Aquí hacemos con 4 ítems para la lectura anterior. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es la diferencia clave entre la troposfera y la estratosfera con relación a los clorofluorocarbonos? Bueno, aquí la respuesta La B. Se nos fue. Sí, parece que perdió un poco la señal, pero en este caso sí, la respuesta es la B, en donde los CFC son inofensivos en la troposfera, pero se vuelven reactivos en la estratosfera debido a la radiación ultravioleta y a los mecanismos de reacción que ocurren cuando se da el proceso. Puede continuar. sí, correcto. Usted disculpen, a veces la señal no me acompaña en los transportes. Ok. Siguiente diapositiva, Alexander. Ahí la respuesta es la B, como lo mencionó Alexander. La número 2 es ¿cuál es el efecto del fotodisociamiento de los fluorocarbonos en la estratosfera? Y bueno, aquí la respuesta es la A, que causa la producción de átomos de cloro y bromo
reactivos, muy reactivos, tan reactivos que ayudan a disociar el ozono en esa parte de la siguiente diapositiva, Alexander. Y la última pregunta, obviamente ellos tienen que leer la lectura para poder resolver esto. Es la pregunta 3, que habla de cuál es el propósito principal de las medidas internacionales tomadas en relación con los clorofluorocarbonos. Aquí la respuesta es C, que es proteger la capa de ozono y el medio ambiente al reducir la producción y consumo de estos compuestos. No sé si Erling está por ahí para comentarnos cómo se forman la capa de ozono, Geraldine, las problemáticas que existen. Bien, gracias, compañero. Sí, entonces, bueno, nosotros tenemos en parte de nuestras diapositivas este pequeño diagrama que muestra la importancia o el rol que tienen los clorofluorocarbonos en la destrucción catalítica de la capa de ozono, empezando primeramente con la emisión de los clorofluorocarbonos, que son aquellos que llegan a la atmósfera por la emisión humana, o sea, producto de gases de refrigeración, de aerosoles y productos de limpieza. Luego de que ellos son colocados en la atmósfera a nivel de la troposfera, pues se produce un transporte vertical en toda la troposfera, pasa el límite de la tropopausa, llega a la estratosfera y cuando llega a la estratosfera se transporta de forma vertical a través ya de células interhemisféricas. Con esa célula interhemisférica y ese transporte vertical, los fluoroclorocarbonos son transportados por vientos estratosféricos hasta una zona específica que permite la formación del agujero de la capa de ozono, que es en la zona de la Antártida. En cuanto a los mecanismos de reacciones que se pueden encontrar producto de los fluoroclorocarbonos, se encuentran de manera general la reacción química que tiene un átomo de cloro, que es muy reactivo, con una molécula de ozono, la cual produce monóxido de cloro y oxígeno. Entonces, el monóxido de cloro, más adelante vamos a ver una gráfica que muestra cómo se utiliza mucho como un indicador debido a las altas concentraciones que se producen y se utiliza como referencia para indicar si hay o no destrucción de ozono. Bueno, como siguiente punto, nosotros tenemos aquí en la gráfica que el ozono, menos cantidad de ozono, pues ayuda a que los rayos ultravioletas no sean retenidos en la estratosfera y lleguen a la superficie de la Tierra y que produzcan, entre otras cosas, el cáncer. Bien, entonces nosotros podemos observar cómo ha cambiado el agujero de ozono en distintos periodos de tiempo. Primeramente, pues no existía la intervención de los clorofluorocarbonos en la atmósfera y específicamente en la estratosfera. Luego se produjo ese agujero que nosotros vemos como una mancha azul y poco a poco y debido a los convenios que se han firmado después de el descubrimiento y descripción de los mecanismos de reacción de los fluoroclorocarbonos en la estratosfera, ya poco a poco se ha ido recuperando la capa de ozono. En los siguientes diagramas, pues tenemos ya la ecuación general y también tenemos un diagrama que utiliza los modelos de esferas para indicar cómo es que el fluoroclorocarbono se empieza a descomponer debido a los rayos ultravioleta en sus distintos radicales de sus átomos de cloro y estos átomos de cloro cómo impactan una molécula de ozono disociándola en moléculas de oxígeno diatómico y átomos de oxígeno, perdón, monóxidos de cloro. Entonces, esas son las imágenes que se presentan aquí. Podemos continuar. Bien, entonces, en este diagrama, nosotros tenemos de forma simple o simplificada
todos los aspectos que ayudan a describir la contaminación o la contaminación producto de los fluorocarbanosos y su impacto en el ozono en la estratosfera, ya que en la estratosfera el ozono en ese punto, en ese lugar, es nuestro aliado, ¿no? Por la función que realiza como barrera de los rayos ultravioletas. Entonces, el agotamiento del ozono está ubicado en la estratosfera. Ese es el primer punto. Nosotros también podríamos considerar que la destrucción del ozono no es de manera lineal, sino que es de manera cíclica, o sea, un proceso que lleva un ciclo, donde la destrucción es mucho más rápida que la formación del ozono. La destrucción del ozono, la cual está catalizada por los fluorocarbanosos, es más rápida que su recuperación. Por eso se habla de el agotamiento. También en este mapa conceptual podemos indicar que dónde se producen los fluorocarbonos debido a las actividades humanas, qué gases o qué utilidad tienen esos gases en nuestra vida diaria. Hace casi 30 años atrás se utilizaba mucho como gases refrigerantes. Entonces ya su uso como gas refrigerante se ha reducido debido a todos los protocolos y convenios que se han firmado. Bueno, podemos continuar, ¿no? ¿Qué es? Sí, sí. Bien, entonces, en esta imagen nosotros tenemos de manera simple lo que había comentado sobre el transporte vertical y luego horizontal de los clorofluorocarbonos y su llegada a la Antártida, y cómo nosotros o cómo los científicos han identificado o monitoreado el efecto que tienen estos fluorocarbanosos en la Antártida, considerando las concentraciones de monóxido de cloro como indicador. En la primera imagen tenemos el transporte de los fluorocarbanosos en la estratosfera. Nosotros podremos encontrar distintas células alrededor o al nivel de la troposfera, que está más o menos a 9 kilómetros a partir del nivel del mar hacia arriba. Entonces tiene un espesor de 9 kilómetros. En esa longitud, el transporte de los fluorocarbanosos se realiza de forma horizontal. Luego de que pasa los límites de la troposfera y llega a la estratosfera, entra a una célula interhemisférica, la cual permite entonces el transporte vertical hacia la parte de la Antártida. Cuando llega los fluorocarbanosos a la región de la Antártida, se produce un cambio en las concentraciones del ozono. ¿Okay? Entonces, eso puede ir registrado según la latitud en la que se encuentra el ozono. Nosotros tenemos latitudes de 60 grados, que es prácticamente donde se encuentra la Antártida, y ahí vamos a poder observar una disminución a medida que transcurren los meses. Aquí tenemos desde el primer mes hasta el mes 12, o sea, eso es una medición que considera un año, ¿no? Y la concentración de ozono a medida que van llegando los clorofluorocarbonos disminuye. Se observa en la curva de la gráfica, por ejemplo, la azul, que empieza a disminuir, ¿no? Eso quiere decir que la cantidad de ozono que nosotros podemos encontrar en la Antártida va a variar. Va a haber ocasiones en que el agujero va a estar un poco cerrado, pero a medida que lleguen los fluorocarbanosos, esta cantidad de ozono puede variar. Y podríamos considerar que dentro de los primeros meses, dentro del primer mes, el número 1 hasta el número 6, la cantidad de ozono es relativamente alta. Pero ya para el mes 7 al 12 o al 11, su concentración disminuye. Y para el mes 12 observamos que empieza a subir nuevamente la concentración. Entonces, lo que nos toca analizar ahora es por qué el ozono tiene estas características de
aumentar su concentración y en otros meses disminuirla. Eso se debe específicamente a las condiciones climáticas muy particulares que ocurren en la Antártida, que son 9 meses de sol, 9 meses de oscuridad, que eso se encuentra en la próxima diapositiva. Bien, la formación del ozono del agujero de ozono en la Antártida se debe exactamente a los largos periodos de oscuridad en donde se proceden a formarse nubes estratosféricas que contienen ácido nítrico y agua. Entonces, en su superficie, estas nubes estratosféricas tienen esta sustancia. Luego, está muy bonita, perdón que le interrumpa, está muy bonita esa explicación, porque toca, por ejemplo, cuando yo les hacía la observación, me refería a esto, toca colocarles todas las fórmulas. Por ejemplo, en lo que acabé de decir, si es irreversible, entonces toca argumentar un poco más por qué es irreversible o por qué es reversible. Pero está muy bien. bien, profe, continúa. Bien, entonces nosotros tenemos la primera etapa, que es la formación de nubes estratosféricas que se utilizan como superficies catalíticas para la activación de los átomos de cloro. Todo eso ocurre en los periodos de oscuridad. Quiere decir que durante estos meses de oscuridad, la concentración de ozono no está siendo afectada. Podríamos decir que durante estos meses, la concentración de ozono en la Antártida es alta. Luego que se forman estas nubes estratosféricas que se utilizan como superficies catalíticas, ocurre una reacción con todas las sustancias que nosotros consideramos o que ahora se consideran como sustancias agotadoras del ozono, que no solamente son los clorofluorocarbonos, sino que también entran todas las sustancias que tienen átomos de cloro dentro de sus moléculas y que llegan a la estratosfera. En este caso, en esa superficie ocurre una activación del cloro. Entran distintos compuestos como el ácido hipoclorito, el ácido clorhídrico, entre otros, todos los que aparecen allí. Y al final podemos observar una flecha que se dirige en oposición a la superficie del hielo, en donde aparecen especies como el cloro diatómico y el hipoclorito el ácido hipoclorito. ¿Okay? Entonces, estas dos, diga. Ácido hipocloroso. Ah, ok, gracias. Entonces, estas dos especies, así como salen después de esa activación, no producen un agotamiento directo del ozono. Producen el agotamiento directo del ozono cuando llegan los periodos de sol a la región de la Antártida y por reacciones fotoquímicas, por ejemplo, el cloro diatómico, se disocia y al disociarse entramos en la etapa 3, donde dice formación del monóxido de cloro. Cuando el cloro diatómico recibe una cantidad de radiación electromagnética dentro de la región del ultravioleta, más o menos entre 280 o 240 nanómetros a 322 nanómetros, que son las longitudes de onda. Esto se disocia en átomos de cloro altamente reactivos. Y estos mismos átomos de cloro son los que empiezan a reaccionar con el ozono. Entonces, durante esos meses de verano o de sol en la Antártida es donde empieza a decrecer las concentraciones de ozono y empieza a crecer las concentraciones de monóxido de cloro. Esto va a ocurrir, esa destrucción va a ocurrir mientras estemos durante estos meses. Nuevamente, cuando llegue el invierno, el agujero de ozono en la Antártida va a empezar a recuperarse y empieza el ciclo nuevamente. ¿Okay? Se empieza a formar nuevamente las nubes estratosféricas, luego la activación. Cuando llegue el verano se forma el monóxido de cloro y la última parte que ocurre la
destrucción catalítica de ozono. Entre menos cantidad de cloro haya activado, más se va a poder recuperar el agujero de ozono, que es lo que está ocurriendo casi en casi los 10 o 20 últimos años, después de la firma del Protocolo de Montreal. Bueno, eso en cuanto al ozono en la estratosfera, que no es que cumple una función que perjudique al hombre, sino que más bien lo beneficia. Y son nuestras propias actividades que hacen que la capa de ozono pues tenga este tipo de afectaciones. Después de esto, entonces vamos a analizar qué ocurre con el ozono en la troposfera, si es que el ozono también nos beneficia como lo hace en la estratosfera, en este caso con todos estos mecanismos de reacción, de activación, de destrucción y recuperación de la capa de ozono en la estratosfera. Bien, podemos continuar. Bueno, entonces, no sé si mis compañeros quieren explicarlo o yo sigo explicando el ciclo del ozono en la troposfera. Escuchemos a Alexander. A mí. Bueno. Sí, pensé que esa parte la explicaría ahí. Bueno, en esta ocasión aquí se estoy. presenta a una figura que describe más que todo desde las emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso del monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y también otros gases, ¿no? Que dan lugar, bueno, a la química de la atmósfera. En este caso se ve un diagrama cíclico en donde interviene no solo el oxígeno, el ozono y los óxidos de nitrógeno, como se ven aquí. Entonces ahí se evidencia algunas reacciones de, bueno, compuestos orgánicos que interactúan con el oxígeno, se oxidan, donde también el nitrógeno, los óxidos de nitrógeno interactúan con el oxígeno, en donde suceden también las reacciones fotoquímicas cerca de la atmósfera si se emiten grandes cantidades de estos gases nitrogenados para provocar la producción de ozono, debido a que se libera un átomo de oxígeno y ese tiende a reaccionar con el oxígeno diatómico para producir el ozono. Y bueno, sucede de esta forma. Sí. Anexando, Entonces, disculpa, dale, sigue. disculpa, es que acabo de bajarme del transporte. Sí, correctamente lo que Alexander comenta es de esa manera. El ciclo que se muestra ahí se ve en las especies, o mejor dicho, los compuestos que interactúan en la etapa troposférica, exactamente en la zona troposférica exactamente en el ozono, la parte de la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ozono se encuentra troposféricamente en ese ciclo y baja a exactamente donde nosotros nos encontramos, a niveles de plantas, las plantas absorben Las plantas absorben el ozono por medio de los estomas, que son pequeños poros que ellos utilizan para hacer el Sí. intercambio de gases con la atmósfera. Entonces, no solo absorben el dióxido de carbono y otros gases, sino que dentro de esa absorción se inculca el ozono y es ahí donde se empieza a deteriorar la planta, que vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva se observa, bueno, es lo que vemos a simple vista de las afectaciones que produce el ozono sobre hojas de cultivo. En este caso, ahora se van a presentar algunas, la en medio, una hoja de sandía, de cómo es afectada cuando las plantas absorben el ozono troposférico. Esto conlleva a pérdidas muy grandes en la agricultura, en donde se ve afectada la calidad de los productos, de las frutas, no solo de frutales, sino también de hortalizas y tubérculos, en donde se ven afectados. Y bueno, se daña la planta y es pérdida para los productores. Entonces, el ozono implica más bien cuando entra en la planta liberaciones de radicales libres. Y eso es lo que
afecta directamente a las plantas, sobre todo formas activas del oxígeno. Entonces esos compuestos son altamente reactivos y pueden oxidar los compuestos orgánicos que forman parte de las paredes celulares o de los organulos de la célula vegetal, provocando básicamente un cáncer en la planta y la daña de esa forma. Ahora sí volví, Alexander. Discúlpeme. Ajá. Acabo de llegar. Ahora sí, discúlpeme. Ok. Sí, correcto. Ahora sí que tengo buen internet. Lo que Alexander comenta exactamente, él menciona que las plantas pueden poseer cáncer. Esto es debido a los radicales libres. Aquí yo le presento cómo esos radicales libres llegan a partir de el ozono o cómo se representa en una reacción química. Por ejemplo, aquí vemos que en los estromas ocurre la siguiente reacción. El ozono llega con la radiación ultravioleta del planeta y forma, del Sol, y forma entonces oxígeno y ozono triplete, que este se le conoce como un radical libre. Este es bastante reactivo, ¿sí? Otra forma de obtener un radical libre en los estromas es a partir de la formación del peróxido y a partir de ese peróxido formaría otros radicales libres. Adicional, también tenemos otra formación. El ozono más oxígeno forma también el superóxido, que es altamente oxidante. Y esto afecta, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, a las plantas. Obviamente que las plantas están enfermas, viene al consumo humano, sin nosotros observar o sin hacer un estudio, y entonces aquí viene ahora sí la afectación mayor, que sería entonces cómo llega al torrente sanguíneo y a la parte en nuestro cuerpo. Alexander, ahora sí puedes proseguir. Sí. En este caso también mostramos una lista de algunos cultivos que han demostrado, bueno, en este caso en España, que se han visto afectados por ozono. Eso incluye como la sandía, el tomate, los cítricos, la planta del tabaco, la patata, la lechuga. Bueno, en este caso se muestra una figura de cómo se observa las hojas de lechuga afectadas por ozono, que es la figura que está debajo a la derecha, y la que está arriba es una hoja de espinaca que se muestra afectada por ozono. En ese caso, bueno, lo mejor no sería comer porque no tiene una buena calidad tampoco, ¿no? Sería mejor desechar las hojas, entre otras que se observan ahí, incluyendo el melón y la col o repollo. Entonces, la forma más directa de que entre el ozono al organismo es respirándolo del aire contaminado, pero en este caso cuando es respirado, inmediatamente empieza a dañar todo el tejido epitelial del tracto respiratorio, lo que, bueno, eh, hace más riesgosas las enfermedades respiratorias, como enfisemas y otras afecciones de los pulmones. Entonces, el ozono irrita todo el tracto respiratorio debido a que va a reaccionar con las células que recubren las vías respiratorias. Además, sí, provoca el aumento de las concentraciones de radicales libres porque se mezcla en el organismo y como le explicó el compañero Jake, al igual que en las plantas, sucede en el cuerpo humano. Entonces, esas especies que son muy reactivas van a entrar al torrente sanguíneo y se van a dispersar por todo el organismo, pero afecta directamente lo que es el funcionamiento del cerebro. Entonces, dentro de las consecuencias de la admisión de la inhalación del ozono, provoca, en síntesis, el daño celular oxidativo, bloquea el proceso de neurogénesis, formación de neuronas, cambios morfológicos de las neuronas y también afecta a la memoria, haciéndola más deficiente. Y bueno, ya de forma de ingerir por medio de la alimentación, sería más bien ya los radicales libres que se han formado, porque él va a reaccionar inmediatamente con los compuestos de los organismos y bueno, serían más que todo de esa forma que entraría al organismo. Y bueno, en este caso, por eso sería el ozono malo.
el que no estaría aliado a nosotros en la troposfera. Y sería hasta aquí. No, pues me pareció excelente, más que excelente. Hicieron un anteproyecto, un anteproyecto de investigación. Sí, porque y más que ahí esa evidencia, está súper demostrado el pensamiento sistémico. Y ese paso de estratosfera a troposfera, y ese ciclo que explicó, ¿quién es la tercera integrante? Geraldine. Geraldine. Estuvo perfecto. Y ahorita con la gráfica que escogieron y el dibujito que escogieron para explicar cómo entraba el ozono por el estoma de la planta, todo eso es pensamiento sistémico. Entonces, muchas gracias. El trabajo está, pues casi que está completo. No le tengo de pronto a agregar algo de TLB o valor límite admisible para ozono. Yo no les pasé al fin la cartillita, entonces ahorita en el correo que les envíe les paso la cartillita de los TLB o de los máximos permisibles y el PDF de electroquímica. Ya ahorita lo envío. Okay. Porque esa información sí es buena colocarla, que todos la coloquen en algún ladito de la presentación, coloquen esos valores límites admisibles para cada contaminante o para cada compuesto químico que están trabajando. Estuvo muy buena la presentación, gracias, Jay. Jay, Alexander y Geraldine. 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 Sí. Bueno, gracias. Claro que eso sí se llevaron todo el tiempo, yo no sé si alcance otro grupo, pero es que me da pena interrumpirlos. Yo creo que alcanza otro grupito y ahí te tocará, ya termina, y el martes que no puedo compartir. Bueno, ahí miramos cómo terminamos ya de socializar todos los trabajos. Pero igual no veo quién más ya quiera compartir. Creo que Hanna también me había enviado ya algo. ¿Quién más? No sé si mis otras compañeras están por allí. Buenas, Mabel, buenas noches, profesora. Hola. Apago la cámara ahí para que se vea mejor. Que a veces con las cámaras prendidas se interrumpe mucho. ¿Ya se ve? Sí. Sí, Mabel, ya lo observamos. Ok, vamos a empezar. Buenas noches, hola profesor, compañeros, espero todos estén bien, un placer. El grupo de nosotros está integrado por Edward Villarreal, por la profesora Lourdes González y mi persona Mabel Acevedo. Y nosotros planteamos pues nuestro trabajo en base a una investigación realizada sobre la liberación de mercurio en Panamá. Si pueden apreciar como un dato curioso en una investigación pues de la cual nosotros basamos el trabajo, dice que anualmente se están liberando 4.239.56 kilogramos de mercurio al año. De esta cantidad, nosotros nos enfocamos básicamente en el mercurio que va a tierra y a agua, que abarca una cantidad de 1.853.26 kilogramos al año. Y de repente nos preguntamos de qué forma o cómo van estos. Van a través de desechos que se van convirtiendo en depósitos biosféricos de mercurio. ¿Desechos de qué? Por ejemplo, de las amalgamas dentales, producción de cemento, los termómetros, el uso de las lámparas fluorescentes, algunos materiales hospitalarios y la minería de oro. Una vez estos depósitos de mercurio entran en la cadena alimentaria, pues son bioacumulados, como lo pueden ver en la imagen que tenemos acá. ¿Y de qué forma entra el mercurio? Bueno, dentro de las investigaciones se establece que biodisponible está el metilmercurio como el principal, pues, de este tipo de compuestos que abarcan con el mercurio.
son bioacumulados ¿por quién? Por el agua, por plantas que absorben, por animales que consumen, ya sea agua o plantas que están contaminados con este elemento. Nosotros nos enfocamos pues principalmente en una de las vías, que es la ingestión que realizan en nosotros los seres humanos. Y en nosotros se da por una acumulación progresiva de lenta eliminación, si hablamos de la orina y de las heces, ¿verdad? La mayor parte del mercurio que es ingestido, integrado a nuestro organismo, ¿verdad? Se va acumulando en nuestros tejidos. Y aquí planteamos en la infografía que principalmente afecta en el desarrollo intrauterino, también al sistema nervioso, al sistema inmunitario, también a la piel, a los pulmones, a los riñones, a los ojos. Como planteó la profesora, estuvimos investigando también, y una forma pues de mejorar esta problemática es a través de la biorremediación que hace un momento comentaba la profesora, que en nuestro caso está enfocado al tratamiento de suelos contaminados con mercurio, y nos enfocamos en una investigación que utiliza el maní forrajero. En esta primera parte pues del trabajo que les presentamos, ponemos en contexto pues algunos temas curriculares que podemos abarcar en base a esta investigación, por ejemplo, magnitudes y unidades de medidas, características de elementos metálicos en contexto y porcentaje de composición. Ahora los voy a dejar con mi compañero Edward, que les va a hablar un poquito de este tipo de reacciones y de qué consiste la biorremediación. Muy buenas noches. Bueno, en este caso lo primero es saber que el mercurio puede llegar de muchas formas al sistema, ¿no? Pero normalmente este requiere ser oxidado para que pueda interactuar con el medio, ¿no? Uno de los métodos de oxidación es principalmente cuando este se clora, se oxida, o cuando pasa a ser mercurio más 2 que cae sobre diferentes sistemas, ¿no? En los sistemas acuíferos, este mercurio oxidado interactúa con los compuestos orgánicos, arrancando algunas estructuras metiladas y produciendo el metilmercurio, que posteriormente es absorbido por los organismos o algunas algas que procesan este material y también son consumidas por los peces. De esta manera, la cadena trófica lleva este metilmercurio de los peces a nosotros los consumidores y se produce el enfoque que ya mencionó la compañera, donde el ser humano acumula el mercurio y posteriormente causa la serie de daños que se mencionaron a nivel hepático, a nivel renal, entre otras afectaciones, ¿no? Cuando este mercurio oxidado también cae sobre la superficie, las plantas producen un proceso muy similar mediante lo que es la rizomediación, ¿no? Que es donde algunas bacterias o organismos asociados a las plantas modifican este mercurio oxidado, produciendo también estructuras metiladas de mercurio, y estas pasan a otros animales, principalmente animales que pastorean estas plantas o consumen estas plantas, y directamente el consumo de estas plantas, el animal tampoco lo biotransforma, al igual que los seres humanos, acumula gran cantidad de mercurio en sus tejidos y posteriormente nosotros consumimos a estos animales, llegando el mercurio hasta la población humana, ¿no? Estos procesos son muy complejos en función de que las concentraciones de mercurio en suelo son permitibles en algunos lugares hasta 4 partes por billón. Estas plantas someten o consumen normalmente, cuando hablamos del maní forrajero, por lo menos hasta 3 partes por billón del mercurio presente y lo convierte en un compuesto que realmente no es acumulable en la tierra, ¿no? Pero se mantiene en la planta y en algunos casos puede llegar a matar o eliminar la planta del sistema. Baja un poquito, por favor, compañera. En este caso... Lo de la... aquí está. Sí, correcto, exactamente. En este caso podemos ver el proceso de biorremediación y los sistemas que se dan, ¿no? Principalmente cuando hablamos de biorremediación nos referimos a procesos biológicos que ayudan a mitigar la concentración de mercurio. En este caso, como la compañera habló, encontramos un estudio donde el principal planta que se utiliza es el maní forrajero,
pero se intenta que este maní forrajero no sea para consumo animal, porque lo que hace es eliminar el mercurio del suelo y producir una especie de mercurio que lo convierte incluso en una forma volátil o muy volátil, o una forma que permanece oxidada, reducida, no oxidada, donde él no puede interactuar con otros compuestos en el medio, y este proceso mitiga la presencia de mercurio, ¿no? Como les Perdón, mencionaba... Eduardo, lo que acabo de decir es demasiado importante. Ojalá lo puedan resaltar un poco más en la presentación. Bueno. Correcto. Esta forma reducida del mercurio no interactúa con otros medios, ya que vimos que el mercurio oxidado es el que interactúa, se metila y pasa a las plantas y a los organismos a través de algunas algas y a través de algunas plantas que normalmente simplemente lo metilan y lo convierten en la forma absorbible para el resto de los consumidores en la cadena. No sé si tiene alguna consulta, alguno de los compañeros. Esta investigación se realizó en algunos sistemas, normalmente in vitro, no en vivo, y se estaba sometiendo a investigaciones posteriores en medios más amplios o en cultivos de maní a gran escala, pero sin que este maní fuera utilizado para consumo animal, que es una de las formas de utilización del maní forrajero. Aparte, agregamos lo que es la hoja de bioseguridad o la MS del mercurio, donde habla sobre los límites permisibles, las características de exposición del mismo, qué tan tóxico es en presencia para su uso por contacto directo, para sus concentraciones en sistemas acuíferos y para sus concentraciones en suelo. Sobre todo sabiendo que el mercurio es oxidado fácilmente y se requiere que los procesos que se utilicen para su bioremediación lo que hagan es que reduzcan la oxidación o que lo mantengan en su forma natural o en su carga cero para que este no interactúe con otros elementos. Aunque el proceso de oxidación puede ocurrir por algunos compuestos halogenados. Puede ser un suelo ácido también. Exactamente, otros factores como el tipo de suelo que también influye en la capacidad oxidativa del mismo elemento como tal. No sé si hay alguna consulta. No, pues excelente. Las presentaciones de hoy han estado, yo sé que tuvieron más tiempo y de pronto los que presentaron el martes estarán diciendo, pero pues presenté primero, pero entonces no se trata de competir, sino pues que al final yo sé que los que presentaron el martes finalmente van a ajustar y pueden estar mejorando mucho. Pero pues los dos que han presentado hoy están excelentes. Bueno, correcto, profesora. Realmente nosotros ampliamos un poquito el trabajo del martes acá en función de lo que presentaron algunos compañeros. Y bueno, muchas gracias a los compañeros por la información y por el proceso como tal. Gracias a todos. Bueno, pues ya no alcanzan. Bueno, los que van a presentar el martes van a tener más tiempo. ¿Y cuántos grupos quedaron? Los que van a presentar el martes, mejor dicho, van a presentar es una tesis, un proyecto ya terminado, porque avanzaron mucho desde el martes a hoy. Bueno, el martes entonces ahí alcanzamos a terminar de socializar y trabajamos el libro, el capítulo de teoría atómica del mundo de Sofía. Pero entonces, pues muchas gracias. Veo que sí se ha visto el trabajo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Profe, antes de irse, quisiera preguntarle algo. Sí, ya va a tener la grabación. Perdón.